Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a este programa de ciclo de actualidad económica para las elecciones presidenciales 2021. Hemos tenido ya la participación de la semana pasada de las personas del programa económico de Sebastián Sichel, y hoy nos acompaña una nueva economista, en este caso Paula Poblete, quien es economista de la Universidad Católica, magíster en políticas públicas y asesora del equipo económico del candidato presidencial Gabriel Boric. Nos parece importante como universidad conversar sobre las propuestas económicas de los candidatos que estarán en la papeleta en el próximo noviembre. Quiero aprovechar de saludar a las autoridades que nos acompañan, partiendo por nuestra rectora, Pilar Romaguera. Muy bienvenida, rectora. Y a Gonzalo Islas, decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios de UDLA, quien también nos acompaña y es parte también de este ciclo. Para comenzar, vamos a partir con un saludo que va a entregar nuestra rectora Pilar Romaguera a los asistentes. Rectora. Gracias Mauro. Muy buenos días, nuevamente deseamos darles la bienvenida, esta vez al segundo encuentro de esta edición especial del ciclo de actualidad económica que realiza la Facultad de Ingeniería y Negocios en conjunto con la Facultad de Comunicaciones. Cumpliendo con un sello que impulsa a la universidad de formar e inculcar el concepto de responsabilidad ciudadana, desde UTLA proponemos espacios abiertos como este de encuentro y diálogo sobre temáticas relevantes para el futuro de nuestro país. Este ciclo, para quienes se incorporan en esta oportunidad, busca conocer y conversar en torno a las principales propuestas de las candidaturas a la presidencia de la República en materia económica. Así, por segundo miércoles consecutivo, y faltando 46 días para las elecciones presidenciales, tendremos la oportunidad de conocer y preguntar directamente sobre las propuestas programáticas a asesores de los candidatos en esta materia. La economía es siempre un área fundamental en todo programa de gobierno, y las políticas que se proponen a nivel microeconómico o macroeconómico, la forma en que se financiarán los programas sectoriales comprometidos en la campaña, son de interés público. Por esta razón, términos o expresiones propias de la disciplina económica, como los factores determinantes del crecimiento, la estructura y carga tributaria, la deuda pública, el equilibrio fiscal, el desempleo, la inflación, se hacen más frecuentes en los medios y redes sociales, generando interés de la opinión pública. Y este interés, además, es una buena noticia para una universidad que considera que estos son temas relevantes, serios, que comprometen el desarrollo de nuestro país y, por tanto, una responsabilidad de todo ciudadano, ciudadana, estar informado para una democracia, para poder tener una democracia participativa. En la medida que conceptos técnicos se comprenden mejor en su aplicación cotidiana, las propuestas llegan de manera más clara a la ciudadanía y las políticas públicas debieran ser mejor comprendidas y, por tanto, esperamos también mejor implementadas. Este espacio busca justamente eso, contribuir al ejercicio de una ciudadanía libre, responsable e informada, a través de la generación de espacios de diálogos plurales y rigurosos en su contenido, que ojalá contribuyan no solo a la toma de decisión de los electores, sino también a la promoción de un diálogo respetuoso, de amistad cívica, que permita luego la convivencia democrática, y que la convivencia democrática facilite los acuerdos y la implementación de políticas públicas que promuevan un desarrollo sostenible para Chile. Esta iniciativa no sería posible sin la gran disposición que han manifestado los equipos programáticos de los candidatos y en particular sus representantes en este ciclo de conversaciones. La semana pasada, como mencionó nuestro decano, estuvo con nosotros la economista Gabriela Clivio, asesora del candidato presidencial Sebastián Sichel. Hoy día damos la bienvenida a Paula Poblete, quien forma parte del equipo económico del candidato Gabriel Boric. Agradecemos que esté con nosotros. Hay mucho interés en su participación. Bienvenida, Paula, y que sea una conversación fructífera para todos y todas. También, finalmente, agradecemos a los decanos de la Facultad de Ingeniería y Negocios, Gonzalo Isla, y de la Facultad de Comunicaciones y Artes, Mauro Lombardi, por haber impulsado y participado directamente en esta iniciativa. Ellos son los entrevistadores de este ciclo. Y finalmente agradecemos a quienes están conectados con nosotros y les invitamos a participar también en nuestros dos próximos encuentros. Esperamos que nos acompañen. Muchas gracias. Bienvenidos.
Muchas gracias, rectora. Gracias por sus palabras y bienvenida, Paula. Vamos a partir con una presentación que tiene preparada con los principales ejes programáticos. A continuación vamos a seguir con las preguntas y también vamos a ir con las preguntas de la gente conectada, que se va a dejar un mail acá abajo para que todas las personas puedan realizar sus preguntas de manera normal. Ustedes pueden ir viendo aquí cómo se van dando esa dinámica. Paula, te dejo con la palabra. Bueno, muy buenos días a todos y todas, agradecerles el interés, la invitación, y preguntarles si tengo autorización para compartir. Sí tengo, ¿va? No está, ¿será mejor? Ahí aparece. Se ve perfecto. Bueno, ahí sí, se ve perfecto. Ahí estamos. Bueno, contarles entonces, porque no avanza, estoy apretando y no avanza. A ver. Vamos a ver. Ahí avanzó. Ahí avanzó. Así es. Nuestra ruta económica. Voy a tratar de ceñirme estrictamente al tiempo que me asignaron, que no es mucho porque tengo entendido que lo más relevante es poder conversar, ¿no? Pero necesito partir en el fondo con algunos datos de diagnóstico, de contexto, que son los que justifican en el fondo nuestro programa, ¿no? Chile tiene una distribución de ingresos muy desigual, ¿sí? Acá podemos ver, por ejemplo, el promedio de ingreso de Chile, el promedio per cápita general, digamos, más alto que el de Uruguay en varios años, ¿no? Pero si hacemos ese mismo ejercicio descontando al decil más rico, vemos cómo finalmente el ingreso per cápita evidentemente aparía poder de compra. Son cifras comparables, es más alto en el caso uruguayo. Y Uruguay, a partir del año 2005, emprendió una serie de cambios muy relevantes, como aumentó el salario mínimo, activó la negociación colectiva ramal, y hizo una reforma tributaria bastante progresiva. Por otro lado, la productividad en Chile está estancada. Ahí podemos ver algunos de los gráficos que dan cuenta de ello. Por diversas fuentes podemos ver cómo la productividad total de factores está alrededor el crecimiento está alrededor de cero, y una de las tantas explicaciones que da la Comisión de Productividad en Chile para esto es la falta de una estrategia compartida, por ejemplo, de largo plazo, que hace que los esfuerzos entre los gobiernos se diluyan y muchas de las iniciativas que hay se abandonen o se reemplacen, duplicando esfuerzos, perdiendo información, perdiendo experiencia, conocimiento, cambiando los equipos, etcétera, ¿no? Eso es parte de los desafíos que el próximo gobierno también tiene. Ahora sí me está funcionando el teclado para avanzar. Hay una alta concentración económica y una muy baja recaudación fiscal. Acá podemos ver a los países más desarrollados, los países de la OCDE, los países con los que nos gusta compararnos, en general tienen una baja concentración de ingresos en el primer, digamos, en el 1% más rico, y una alta recaudación como fracción del PIB, y nosotros por otro lado estamos con una baja recaudación como fracción del PIB y una alta concentración de los ingresos en el 1% más rico. Por otro lado, la regresividad del sistema tributario chileno es especialmente grave en los altísimos ingresos. Acá podemos ver cómo, me estoy tapando yo misma, cómo, si bien es cierto, las transferencias monetarias van disminuyendo a medida que se es más rico. Es impresionante cómo la tasa efectiva de impuestos es mucho más baja en el percentil 99,9 que en el percentil 20 u otro, o cualquiera menor, digamos. Por otro lado, voy a achicar esto aquí. Hay bastante incertidumbre y ausencia de derechos sociales.
En Chile apenas el 5 o 20% de las personas con más ingresos tiene acceso a salud, a educación, a pensiones, etc. El resto de la gente, la verdad es que vive con bastante incertidumbre respecto de eso. Hay diferencias de género importantes. Las mujeres, a pesar de tener menos tiempo libre, es decir, trabajan más, si uno considera la carga global de trabajo, el trabajo remunerado y el no remunerado, trabajan más y, por ejemplo, tienen pensiones o muy bajas o inexistentes, digamos. Y por otro lado hay un estudio, por ejemplo, que calcula la diferencia en la esperanza de vida al nacer entre el percentil 90 y el percentil 10, es decir, entre las personas más ricas y las personas más pobres en diversas ciudades de Latinoamérica, y Santiago es la ciudad con la diferencia más grande. Hay una diferencia de 17,7 años, o sea, las mujeres, por ejemplo, más ricas viven casi 18 años más que las mujeres más pobres en Santiago. Y eso es una diferencia bastante gigantesca, porque, por ejemplo, en Buenos Aires la diferencia es de apenas 5,8 años, ¿sí? Entonces, hay harto que avanzar en esa materia. Por otro lado, hay una desigualdad de poder que ha sido bastante destacada. La gente, la ciudadanía tiene una preferencia en diversas materias, en salud, en educación, en pensiones, en que el Estado se haga cargo de esas materias. Y la élite económica no lo cree así, y la élite política bastante menos. Entonces, las visiones de la ciudadanía respecto a cómo solucionar sus problemas no han sido escuchadas, y esto, más la falta de trato digno, relaciones bastante verticales, son algunas de las cosas que explican, por ejemplo, el estallido social. Finalmente, bueno, la crisis climática, ¿no? Acá podemos ver lo que el reporte del IPCC, del Grupo de Expertos Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, nos ha recordado varias veces. Si fuese solo por la naturaleza, la temperatura, la verdad es que no habría variado, y es el comportamiento humano, la conducta humana, la que ha hecho que finalmente tengamos ahora una concentración de CO2 altísima, que en el fondo el nivel del mar haya aumentado, que se estén derritiendo los hielos, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro diagnóstico es el que nos lleva a decir que en realidad no podemos seguir como estamos, ¿sí? O sea, el no cambiar es lo que nos llevaría a una crisis de gobernabilidad como la que tuvimos previa a la pandemia. Entonces, ¿cuáles son nuestras principales propuestas? Bueno, acá tenemos tres perspectivas que son las que atraviesan todo el programa. Por un lado, la perspectiva feminista, que tiene como eje principal la sostenibilidad de la vida. Por otro lado, la descentralización, que busca repartir el poder de una manera más igualitaria, sobre todo a nivel territorial. Y, muy importante también, la transición ecológica, ¿sí? O sea, el combatir el cambio climático, a nuestro juicio, es el principal desafío de la humanidad en la actualidad. Entonces, ¿cuáles son las dos grandes tareas que tenemos pensadas para la próxima gestión? Bueno, por un lado, la recuperación económica y social, ¿no? O sea, necesitamos recuperarnos de toda la crisis que ha significado la pandemia, ¿no? Y ahí esta recuperación, sin ninguna duda, tiene que ser sostenible con el medio ambiente, con un foco especial en las mujeres que han tardado muchísimo en poder recuperar sus niveles de empleo previos a la pandemia, y también las pymes, que han sido las más perjudicadas a nivel también de la pandemia. Y por otro lado, la construcción de un estado de bienestar con políticas públicas que protejan a la ciudadanía y políticas industriales que aceleren la transición ecológica. En materia de recuperación, nosotros estamos pensando, bueno, por un lado, en que todo esto lo vamos a hacer con un nuevo rol que va a tener el Estado a través de instrumentos. En nuestra idea
ha salido ampliamente en la prensa también, respecto de la banca de desarrollo, que tenga en el fondo autonomía del ciclo político y con políticas de largo plazo, y a través de, en el fondo, este horizonte común, poder entregar certezas para invertir y nuevos instrumentos para poder acelerar entonces la transición ecológica. Y con fondos que ya existen, pensamos avanzar en la recuperación, por un lado, acelerando el plan de carbono neutralidad del año 2050, principalmente con inversión verde, obras públicas verdes, que estén principalmente concentradas en borde costero, agua potable rural y capacidad térmica de las viviendas. Por otro lado, vamos a continuar con lo que ya se ha iniciado en este gobierno, aunque con algunas reformas que van destinadas a simplificar y a focalizar en las mujeres los subsidios de empleo, siempre complementado con la ampliación del Sistema Nacional de Cuidados, que es el que facilita en el fondo la inserción laboral de las mujeres. Por otro lado, es muy importante cerrar las brechas de conectividad, especialmente en las ciudades más periféricas y los sectores rurales. Y vamos a tener un foco especial en las microempresas. Como decía, este fue el segmento más golpeado, tanto por la proporción de empresas que experimentó una caída en sus ventas, el 63% las experimentó, y también por su desaparición, ¿sí? Hay un 37% de empresas que quedaron fuera de la economía, ¿no? Entonces vamos a priorizar obras que, ya lo decía, de infraestructura, de infraestructura verde, digamos, donde puedan participar microempresas tener un rol importante. Vamos a también pensar en apoyos económicos directos para aquellas que no puedan acceder a la banca privada ni a las garantías que existen. Continuar con las flexibilizaciones que hizo en las condiciones de pago la Tesorería General de la República, algunas otras medidas tributarias especiales que también ya se implementaron en relación a la pandemia, como algunos créditos fiscales acumulados por el IVA, etcétera, ¿no? Y obviamente la revisión de las condiciones de acceso al crédito y a las condiciones de repactación del FOGAPE. En todo eso vamos a fijarnos, ¿no? Y respecto al estado de bienestar, bueno, ahí como norte está la expansión de los derechos sociales, educación, vivienda, salud con un seguro único, con evidentemente mayor gasto fiscal, las pensiones con una pensión básica digna, con cuentas nocionales y ahorro colectivo, con una administración pública autónoma, y el Sistema Nacional de Cuidados con acceso universal y corresponsabilidad social y parental. Evidentemente esta expansión de derechos sociales, para que sea sostenible, requiere de, por un lado, desarrollo productivo, pero también de aumento en los ingresos fiscales. Entonces, ¿cómo va a ser este diseño de equilibrio fiscal? Bueno, por la vía de la evasión, digamos, de disminuir la evasión, estamos planificando recaudar 2,5 puntos del PIB, todo esto en un horizonte de 8 años. Por la vía de los impuestos patrimoniales, el aumento de los impuestos al patrimonio, pensamos recaudar 1,5 puntos, por la vía de los impuestos verdes y la desaparición de las exenciones al impuesto a los combustibles, 1 punto, por el royalty a la minería, otro punto, por los aumentos en la renta entre 1 y a 1,5, y por la disminución de las exenciones, perdón, 1 punto. Entonces estamos pensando en 8 puntos del PIB, como les digo, en un horizonte de 8 años. ¿Y en qué gastaríamos eso entonces? Bueno, en las pensiones 2,5 puntos, en educación 1,5, en desarrollo de las ciudades 1,5, en salud 1 y en innovación y ciencia entre 1 y 2 puntos, ¿sí? Entonces,
Para nosotros, lo que es responsable fiscalmente hoy día es precisamente aumentar la recaudación, porque eso es lo que va a dar gobernabilidad y justicia social. Ahora, obviamente hay un periodo de transición, donde en el fondo vamos a poder reducir los gastos asociados al COVID, aumentar los ingresos tributarios, incrementar el gasto debido a los derechos sociales, pero siempre en el horizonte la trayectoria de consolidación fiscal y recuperar entonces la credibilidad sobre la regla fiscal que estos últimos años fue bastante burlada, ¿no? Entonces nuestra ruta fiscal está enfocada en los sectores de mayores ingresos, ¿sí? No considera aumento de impuestos a las MIPYME, no considera un aumento en la tasa corporativa de las empresas, y obviamente siempre la recaudación va a depender de manera importante de las exenciones y del fin de las exenciones y del fin de la evasión. Pero esto en el fondo va a reducir las distorsiones y hacer que quienes ganan más paguen más, ¿no? Obvio que, como les decía, el efecto neto que esta reforma tributaria tenga en el crecimiento va a depender fuertemente del uso de los recursos que se le den a estos recursos extra, y como nuestro gobierno pretende que esta sea una inversión pública verde, que se invierta en el capital humano y en actividades productivas y de innovación, la expectativa es que esto contribuya a aumentar el PIB en el mediano plazo, ¿sí? Respecto de la evasión, bueno, la evasión en Chile está en torno al 7,6% del PIB, cerca de un 70% de esa evasión corresponde al impuesto a la renta. La evasión en Chile es tremendamente regresiva, el 1% más rico es el responsable del 60% de la evasión del impuesto a la renta. En los países OCDE la evasión es menos de la mitad de lo que nosotros tenemos, alrededor del 3%, entonces si convergemos hacia el promedio de la OECD, supondrían una recaudación adicional de cercana a los 4,5 puntos. Bueno, nuestra meta es un poco más modesta, es disminuir la evasión a la mitad, y eso nos permitiría tener unos 3 puntos adicionales del PIB en recaudación. Pretendemos seguir simplificando el sistema, ya se inició algo de desintegración, pero queremos concluir ese proceso, como les decía, eliminar exenciones y regímenes especiales, entonces tener mayor recaudación por la disminución de exenciones por un lado y por la simplificación del sistema por otro. Es necesario también avanzar en el fortalecimiento institucional. La verdad es que necesitamos tener una cláusula general anti-ilusión aplicada administrativamente. Hoy día en Chile, si no hay un juicio, no se puede aplicar esta norma, ¿no? Para poder perseguir penalmente se necesita que el Servicio de Impuestos Internos inicie el trámite. Nosotros quisiéramos poder tener en el fondo la posibilidad de hacerlo sin la mediación del Servicio de Impuestos Internos. En materia tributaria no existe la delación compensada ni la recompensa informante, nos gustaría poder establecerla. En materia tributaria también eliminar el secreto bancario y generar el registro de beneficiarios finales, reponer el sistema sobre declaraciones juradas. La verdad es que ya no existe sanción por mentir, nos parece que eso debe reponerse, y una devolución focalizada del IVA que podría contarles más si es que tenemos un poquito más de tiempo en la conversación. Chile tiene 3 impuestos patrimoniales, que significan algo así como un 1% del PIB, las contribuciones, el impuesto de ingresos y las herencias. Esto es, en los países de la OECD es el doble, es un 2% del PIB, por lo tanto nuestra meta es poder acercarnos a ese nivel, ¿no? Y para eso vamos a reformar el impuesto territorial con una base imponible que recoja el valor comercial y una estructura de tasas progresiva que esté sujeta al tamaño del patrimonio inmobiliario. Y por otro lado, queremos establecer un impuesto permanente y progresivo a los superricos
y también vamos a evaluar la incorporación de un impuesto patrimonial extraordinario por una única vez para financiar el posible desajuste transitorio y la consolidación fiscal. Algunos comentarios finales. Bueno, para nosotros el estancamiento productivo se potencia con la crisis social, política, ambiental y sanitaria. Evidentemente no hay cambios fáciles, pero para nosotros el statu quo no es realista, ¿sí? Nuestra propuesta combina convicciones políticas, como la igualdad, el cuidado del planeta, pero también la evidencia empírica. O sea, no estamos inventando la rueda, estamos apostando por políticas que ya han sido probadas en otros países. Obviamente estamos aumentando algunos costos para el sector privado, como todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva y con los impuestos, pero también al mismo tiempo estamos reduciendo la incertidumbre para acelerar la transición productiva y generar las bases para un contrato social que sea sostenible, ¿sí? Bienvenidas las críticas, sobre todo las que vengan en el fondo con propuestas de cómo ir logrando lo que buscamos con otras opciones de política. Muchas gracias. Gracias, Paula, gracias por esa presentación. La verdad es que está bastante completa, bien redondita también, porque tiene un diagnóstico y también tiene algunas cosas puntuales. Vamos a abrir el diálogo, insistimos a nuestros asistentes, tenemos ahí en el chat el mail donde pueden hacer llegar sus preguntas para poder irlas contestando. Vamos a abrir la ronda de preguntas entonces, y para eso vamos con nuestro decano de Ingeniería y Negocios, Gonzalo Isla, para que abra los fuegos. Decano. Muchas gracias, Paula, por la presentación, muy interesante, muy clara además en el fondo esta combinación de diagnóstico, propuesta y finalmente lo que se refiere al financiamiento de las propuestas. En general, y partiendo con una pregunta más bien general, hay en el programa, ¿cierto? Tanto lo que presentaste tú, pero también en lo que uno puede revisar en la página web el candidato, hay una visión muy clara de pasar de finalmente de un estado subsidiario a este estado emprendedor, ¿cierto? Y que aparece en la idea del Banco de Desarrollo y en una serie de otras de otras iniciativas, en lo referente a la vivienda, por ejemplo. Y algo que la lectura quizás, o que me gustaría consultarte cómo lo están viendo, es hasta dónde están las capacidades, existen las capacidades hoy día en nuestro Estado, en nuestras instituciones estatales, para hacer este cambio en forma rápida. Ustedes hacen en algún momento la analogía con lo que fue la Corfo, pero finalmente la Corfo fue un proyecto que se cuajó casi en una década. ¿Es posible hacer este cambio que ustedes proponen en forma rápida? Y ¿cuál es la inversión necesaria, ya no en términos de gasto, sino en capacidades del Estado para hacerlo? Sí. Bueno, nosotros apostamos a que hay capacidad instalada precisamente en lo que tú nombrabas recién, en Corfo, y también obviamente en el Banco Estado. Por cierto, hay un diseño institucional que no es de un día para otro, obviamente no es una promesa inmediata, pero sí nos parece central que el Estado tome un rol en la dirección de las políticas industriales. O sea, eso lo hemos visto como en otros países desarrollados ha tenido efectos muy concretos, ¿no? Entonces, es esa la apuesta nuestra. Paula, dentro de las dudas que me surgen, es que se habló en algún momento que ustedes como Apruebo Dignidad iban a tomar alguna de las propuestas programáticas económicas del candidato Daniel Jadwe, que estaba en las primarias con ustedes. Me gustaría saber específicamente qué propuestas programáticas que estaban en el programa de Daniel Jadwe lo tomaron ustedes. La verdad es que yo creo que es más fácil hablar como de las cosas que quedaron fuera, porque en general la coincidencia de ambos programas
era bastante alta. Solo habían como algunos matices en específico, por ejemplo, respecto de el programa económico. Habían diferencias en términos de la gradualidad, por ejemplo, de la reforma tributaria y las posibilidades de llegar a estos 8 puntos del PIB, que a nuestro juicio debiese ser en un horizonte un poco más largo, ¿no? de 8 años. Pero, pero, pero eso diría, o sea, como que en general las coincidencias eran Pero hubo muchas. algún elemento, por ejemplo, dentro del programa de Jadwe que ustedes dijeron, mira, este era bueno, incorporémoslo. ¿Alguno en particular? Conozco que ustedes proponían, Jadwe proponía el aumento de 8 puntos en 4 años, ustedes lo proponen en 8, comprendido, pero indudablemente los programas son más amplios que eso. Entonces, quería saber qué Sí. aspectos ustedes consideraron relevante incorporarlo al programa de Gabriel Boric. Mira, francamente, a ese nivel de detalle no puedo responderte. Yo me quedo como con lo que te decía antes, o sea, había muchísima coincidencia, y lo más visible en el fondo, en todos los grupos programáticos, fueron las diferencias, ¿no? Los pocos matices en el fondo que había que ir puliendo para llegar a un nuevo consenso. Pero en específico, para responderte, no tengo cómo darte esa información. Okay. Disculpa. ¿Gonzalo? Paula, en todo el final de tu presentación nos Uh-huh. señalaste cómo de alguna forma ustedes plantean que la mayor cohesión social finalmente que se lograría implementando este programa funciona como un elemento mitigador de la incertidumbre, ¿cierto? Y ha estado en discusión y han aparecido personas, el caso quizás del exministro del Trabajo, ¿cierto? Es bien claro en esto, que han criticado esta idea de los incentivos a la inversión que pueden aparecer. Y un tema que ha aparecido en algunas discusiones, no vi en tu presentación, pero que me parece muy relevante para la economía chilena, es lo referido a los tratados de libre comercio. Y en la política comercial ustedes plantean la revisión de los tratados de libre comercio. Y esos, ¿cómo ustedes, o más bien, qué motiva esa revisión? Primero, porque entender cuál es la motivación que está detrás, a qué apuntan con la revisión, y tercero, ¿no creen que eso puede tener un impacto finalmente sobre esta incertidumbre? Hoy día, en una economía donde la actividad del comercio exterior es central para un montón de empresas, tanto grandes, medianas y pequeñas. Sí. A ver, nosotros vamos a respetar los tratados internacionales, ¿sí? Lo que pasa es que igual, como te decía o les decía, para nosotros muchos de ellos se firmaron cuando no estaba la preocupación, por ejemplo, por la crisis climática tan acuciante como está ahora. Entonces, es parte de nuestro interés evaluar cómo podemos ir avanzando para que estos tratados en el fondo respondan a los desafíos que la crisis climática nos impone, ¿sí? Ahora, ahí tenemos que armar en el fondo una comisión de expertos, digamos, ahí en la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, ¿no? De donde eso pueda materializarse, ¿no? Nuestra preocupación como equipo es poder, como tú bien decías antes, llevar adelante este proyecto de banca de desarrollo, este proyecto de Estado emprendedor, este proyecto de, en el fondo, conducción de la política industrial por parte del Estado, porque sabemos que ahí hay alianzas público y privadas que son fructíferas, ¿no? O sea, el Estado, por un lado, da una conducción, da un norte, establece, digamos,
el horizonte de largo plazo, y al mismo tiempo ofrece seguridades para que los privados se atrevan a invertir. Vemos en esa alianza un círculo virtuoso. Y en algunos tratados, esa posibilidad, en el fondo, de que el Estado tenga una injerencia en las políticas, está bastante condicionada. Y eso es lo que tampoco quisiéramos que se viera impedido, ¿no? Entonces también en ese sentido es importante la revisión de los tratados. Pero evidentemente el desde es respetarlo, ¿sí? Sino que... Paula, este banco de desarrollo que ustedes proponen, ¿sería el Banco Estado, como era la propuesta de Jadwe, o sería la Corfo? Si fuera así, ¿cuál No, sería el rol de cada uno? ¿Sería crear un banco de desarrollo? ¿Cómo es eso? sí, sí, es una nueva institucionalidad, una nueva institucionalidad autónoma que esté, digamos, político, que por supuesto tendría harto de Corfo y harto de Banco Estado, ¿no? Pero es una institucionalidad nueva. Completamente nueva. ¿Y cuál Sí. sería el rol ahí entonces para que no se monte con la misión de la Corfo, por ejemplo, que es una corporación de momento? ¿Cómo harían para separar las misiones, digamos, los objetivos de cada uno? Yo, tanto detalle respecto de cómo quedaría Corfo y cómo quedaría Banco Estado, no tengo. Sí sé que la idea es que la gestión de esta nueva banca de desarrollo sea mucho más descentralizada territorialmente, mucho más participativa, en el fondo con una gobernanza nueva. Me imagino que evidentemente vamos a velar por la no duplicación de funciones, la no duplicación de esfuerzos. Pero el detalle de cómo operaría la Corfo posteriormente a la creación de esta banca de desarrollo, francamente no tengo cómo responderla, no he estado en ese trabajo tan directamente. Una pregunta más antes de pasarle a vos. Ustedes proponen un impuesto del 2% al patrimonio a los súper ricos. Es un tema que además se viene discutiendo hace tiempo, qué sé yo, todo eso. Ahora, este impuesto al 2%, ¿sobre qué opera? Porque si un señor tiene una fábrica, por ejemplo, y su patrimonio es la fábrica, no tiene cómo darte el 2% a la fábrica, digamos. Entonces, ¿se opera sobre el patrimonio? ¿Opera sobre las utilidades? ¿Opera sobre qué? Es sobre las personas, sobre No, pero los dueños. no, por supuesto, pero los dueños tienen un patrimonio que que es atingente, digamos, no a ellos, sino a su patrimonio, digamos. Ellos tienen, la gente, los súper ricos no tienen la plata en una cuenta corriente, los súper ricos tienen cosas que valen plata. Y Ajá. sobre eso, entonces, ¿sobre qué opera ese impuesto? Porque ¿cómo se aplicaría también? Es decir, por ejemplo, si una persona tiene 10 empresas, por decirte, Uh-huh. ¿tendría que vender una empresa y pagar el 2%? ¿O cómo funcionaría eso? ¿Sobre No, qué se bueno, aplicaría el 2%? sí, y de hecho es mucho mejor tu segundo ejemplo que el primero, porque si un señor tiene una empresa, es súper poco probable que sea súper rico, ¿sí? O sea, nosotros estamos apuntando efectivamente a las poquitas personas que en Chile tienen grandes fortunas. O sea, todos nos quedamos, todos los seres humanos más o menos normales, apostaría que cualquiera de los que estamos participando en esta conversación, Por quedamos cierto, fuera, ¿sí? O por cierto. sea, claro, ¿no? O sea, no es un señor que tiene una empresa. Incluso probablemente con el señor que tiene 10 empresas, tal vez incluso nos quedamos cortos, al menos que esas 10 empresas sean muy grandes, ¿no? Hay una dificultad, por cierto, en identificar el patrimonio de las personas, sobre todo, lo decíamos antes también, necesitamos este registro de beneficiarios finales, ¿no? O sea, hay mucha opacidad actualmente con todas estas sociedades cascadas, etcétera, ¿no? No es un ejercicio sencillo identificar el patrimonio de las personas, ¿sí? Pero, bueno, igualmente el esfuerzo hay que hacerlo y ahí entra todo, o sea, entra todo lo que tiene, lo que se logra identificar que tiene
cada persona, ¿sí? Y por cierto, obviamente, el valor de la empresa es lo que se considera como... Pero no está claro todavía cómo se aplicaría, me refiero entonces. O sea, sabemos que se aplicaría al 2%, no sabemos si sobre el patrimonio, si sobre las utilidades, si sobre qué aspecto, digamos. O sea, todavía está por definirse. No, Entiendo, es ¿no? sobre el patrimonio, es sobre el patrimonio, sí. Pero la dificultad para aplicar eso es visible fácilmente, digamos. Sí, bueno, por eso, pero ahí está el esfuerzo del diseño, pero es al patrimonio. Ok. Gonzalo. Ujú, Y siguiendo con el tema del impuesto a los súper ricos, ujú, en tu presentación al final mencionabas la idea de que muchas de estas propuestas son propuestas que han sido, que no estaban inventando la red y que buena parte de las propuestas son propuestas que existen en otros países ujú, y así, por ejemplo, las cuentas nacionales, algo que vamos a empezar a preguntar en un rato más porque nos han llegado varias preguntas. ujú, Pero en el caso del impuesto a los súper ricos, en general la evidencia a nivel internacional lo que muestra es que la mayoría de los países más bien lo ha ido abandonando. ujú. Eh, es decir, en Europa, donde en general existía más impuesto al patrimonio, sí, creo que el último número es que de 15 países hoy día solo 4 lo mantienen y la verdad es que las experiencias exitosas tienden a ser pocas. Incluso en Chile la experiencia del impuesto al patrimonio a fines de los 60 fue un fracaso en términos de recaudación. Entonces, ¿qué es lo que ustedes proponen distinto que permite viabilizar este impuesto a los súper ricos? Ujú. Que muchas veces como idea suena atractiva, pero que su implementación práctica está plagada de problemas y la evidencia europea nos muestra eso. Sí, yo estoy súper de acuerdo con que hay problemas, no negaría eso. Ahora, el que haya desaparecido en otros países no necesariamente responde a problemas técnicos, ¿sí? Esto es política, aquí hay correlación de fuerzas, aquí hay, digamos, negociaciones, ¿no? ¿Sí? No es por fracasos técnicos necesariamente que se producen las eliminaciones en otros países. Yo creo que no podemos claudicar dada la falta de progresividad que tiene nuestro sistema tributario, dada la enorme desigualdad que existe en nuestro país. No podemos claudicar en la idea de que efectivamente quienes tienen más paguen más, ¿sí? Entonces, este es parte de los esfuerzos que hay que hacer para ello. Evidentemente, la gente que está diseñando esto tiene desafíos súper grandes, pero aunque sea un mecanismo imperfecto, ya recauda un montón de plata, ¿sí? Y esa plata es necesaria para hacer algo de justicia tributaria, por un lado, y por otro, implementar los derechos sociales que queremos garantizarle a las chilenas y los chilenos, ¿sí? O sea, esa es una necesidad innegable, ¿sí? Entonces, tenemos que avanzar en todas las medidas posibles para aumentar la recaudación. Paula, hay unas preguntas que están llegando y te la quiero complementar con unas preguntas que yo también tenía, que ustedes proponen el fin de las AFP y el establecimiento de un modelo estatal, es lo que dice el programa que está por lo menos en la web. No, Eh, estatal no es. Proponen un modelo centralizado estatal y dicen en el fondo que se instigaría o se incentivaría a la gente a cambiarse a este nuevo modelo a los que tienen actualmente todavía fondos. Hay una pregunta de un Luis Gaona, y que también va conectado con esto, y por eso me gustaría entrar al tema de las pensiones. Dice, soy jubilado AFP y me preocupa el destino de mis fondos. Y me interesa conocer el programa para el sistema previsional. ¿Qué pasará con mi dinero? ¿Va a mejorar mi pensión? ¿Por qué nos cuentas un poquito cuál es la propuesta en materia de pensiones? Consciente y entendiendo, y yo creo que hay muy poca gente en Chile que no va a estar de acuerdo en que las pensiones tienen que mejorar. Yo creo que hay muy poca gente hoy día que podría decir algo diferente a eso. El tema es, ¿cómo
se va a mejorar, y la preocupación también de que presenta Luis Gaona respecto a qué va a pasar con sus fondos. Claro. Bueno, a ver, te decía la aclaración respecto de que no sería un Modelo modelo estatal. estatal, porque efectivamente lo que nosotros pensamos es crear un órgano público autónomo, ¿sí? No un nuevo, digamos, no estaría asociado ni a los ciclos políticos, ni a las definiciones Pero sería del estatal, Ejecutivo, del entiendo, ¿no? Gobierno. ¿O sería privado? No, sí, pero sería un órgano público, eh, pero autónomo, y eso hace Público, estatal, bastante autónomo. Público, diferencia. estatal, autónomo. Tenemos algunos ejemplos ahí en los sistemas públicos. En Chile hay algunos también, algunos ejemplos de eso. Exacto, exacto. Es que es súper importante la autonomía, ¿sí? Porque eso es lo que hace la diferencia, o sea, los gobiernos, ni el nuestro ni ningún otro en el fondo, podría echar mano a esos fondos porque estarían en el fondo, digamos, custodiados como les digo, un organismo autónomo del gobierno, ¿sí? Y eso es Como bastante el Banco Central, importante. ¿tú propones algo como el Banco Central, por ejemplo, que es estatal Exacto, pero es autónomo? exacto, exacto. Idóneo técnicamente, también con ¿Y, representación incidente de las y los trabajadores, y qué ¿sí? pasaría La con los idea es fondos que están actualmente en las AFP? ¿Qué pasaría con ese dinero? sí, es súper importante decirle a la persona que está preguntando que nuestro nuevo sistema de pensiones es sin las AFP, en el sentido que no se les da, no se le da continuidad al rol que tienen ahora, en el sentido de que no recaudarían y no pagarían pensiones, pero nosotros tenemos una propuesta que respeta completamente los ahorros que las personas han realizado hasta ahora. O sea, ¿Pero esos la gente fondos, se tendría que cambiar a este nuevo sistema? los ¿O fondos de se, cada persona no se tocan, y el cambio de cada persona al sistema sería voluntario, ¿sí? O sea, si Perfecto. alguien O quiere sea, hay gente que quisiera quedarse, seguir ahí, podría seguir en las AFP. Eso es lo que plantean. sí, en la transición, ¿sí? Em, hay en régimen, en el fondo, para las cotizaciones nuevas, sí tendríamos que estar todos en el sistema. O sea, terminaríamos todos pasando a este nuevo sistema. ¿Eso es lo que tú te estás No, planteando? ¿sabes qué? Me voy a desdecir porque eso es un error mío. Déjame Es una revisar conversación, así un... que no te preocupes. No te preocupes. Es solamente para yo tener claro, y para que la gente, digamos, que nos está viendo, tenga claro, por ejemplo, si este traspaso a esta nueva entidad pública sería obligatoria, o por ejemplo, si alguien quisiera mantenerse en el actual sistema de AFP y seguir ahí con su proceso, podría hacerlo. Es decir, ¿sería voluntario o todo el país tendría que pasar a este nuevo sistema? No, es voluntario. Es Voluntario, voluntario entiendo. el traspaso, sí. O sea, Perfecto. Lo que no, en todo caso, provocar en el fondo es que haya un sistema para ricos y un sistema para pobres, ¿sí? Eso es lo que en el fondo Pero si quedaría la no... AFP sería eso, pues, o sea, había un sistema para gente que tiene plata, hay gente, un sistema para los que no tienen, digamos, ¿no? Claro, pero nosotros queremos evitar en el fondo esta transición segregada. Dame un segundo para... Por supuesto, no te preocupes. Siguen llegando las no, preguntas de la gente, entre paréntesis, sí. hay harta pregunta, no sobre este tema, digamos, sobre muchos temas. Yo creo que el tema económico en general convoca mucho interés, así que la verdad de las cosas es que sí, tenemos una cantidad importante de preguntas, no creo que las alcancemos a hacer todas, les pedimos de antemano, y siguen llegando más además.
Sí, no, es voluntario. Para quienes prefieran, en el fondo, dejar su fondo en la cuenta de capitalización, ya sea en la AFP o en este nuevo órgano, el nuevo sistema paga una nueva pensión, digamos, por el periodo contribuido en el nuevo sistema, ¿sí? Pero si usted la deja ¿En la en la AFP? AFP, sigue teniendo Sigue su curso normal, digamos. Sigue su Exacto. curso normal. Perfecto. Gonzalo. Oye, Paula, entonces, para ver si entendí bien, en este nuevo sistema, todos los nuevos trabajadores obviamente ingresan al nuevo sistema. Ujú, sí. Quienes ya tenemos algunos años en la fuerza laboral, tenemos la opción de cambiar nuestros ahorros al nuevo sistema, Ujú, quedarnos con nuestros ahorros en el sistema de AFP. Aquellos que prefieran quedarse con los ahorros en las AFP, al final de su vida tendrían, entre comillas, dos pensiones, una por el tiempo que contribuyeron en el nuevo sistema y otra claro, por los fondos que tienen en las AFP. exacto. Ya, ahí, bueno, la transición en cualquier sistema de pensiones obviamente eh, tiene un montón de aristas, pero también tenemos preguntas que apuntan a, bueno, ¿de qué se trata este nuevo sistema? Porque Sí, un tema es cómo nos cambiamos o cómo nos obligan a cambiarnos o no, pero ¿de claro. qué se trata? Yo creo que eso también creo que todavía en muchas personas, y me incluyo, no lo tenemos muy claro. De partida te pediría, porque algunos nos han preguntado, que le puedas explicar a la gente qué se tratan estas cuentas nacionales, que es algo que se ha Ujú, hablado mucho y que muy poca gente en realidad conoce de qué se tratan. ujú. Sí, bueno, el sistema de pensiones nuestro, lo que pretende es encarnar, en el fondo, los principios de seguridad social, ¿sí? Que es algo que el sistema de pensiones actual no tiene, ¿sí? Y para hacerlo, entonces, vamos a instaurar, por un lado, el pilar no contributivo, ¿sí? Que en el fondo está dado por impuestos generales, ¿sí? Vamos a aumentar la cotización a través de una cotización que aportaría el empleador. Y esas cotizaciones, en el fondo, se van a un fondo de ahorro colectivo, ¿sí? Entonces, en el fondo, nuestra rentabilidad sería colectiva, ¿ya? No como ocurre ahora, que cada uno define en qué multifondo pone su plata, qué sé yo, y se pueden tomar, por ejemplo, malas decisiones. Eh, y en este ahorro colectivo operarían una serie de subsidios cruzados, ¿no? Habría solidaridad entre hombres y mujeres, por ejemplo, entre personas con más y menos ingresos, y entre personas más viejas o mayores y más jóvenes, ¿no? Digamos, solidaridad intergeneracional, que es lo que se llama, ¿no? Eh, el sistema proveería entonces una pensión básica universal, ¿sí? Y sobre esa pensión básica a la que tendríamos derecho todos, se suma lo que la pensión contributiva, es decir, la derivada de todo lo que cada trabajador y trabajadora contribuyó a este ahorro colectivo. Y por otro lado estaría el tercer pilar, que es el pilar del ahorro voluntario, ¿no? Quienes tengan la capacidad de ahorrar y quieran contribuir a eso también podrían, ¿sí? Entonces, alguien Sí. preguntaba me Entonces, quedé. Paula, en el fondo, de alguna forma, lo que es hoy día el primer pilar, el pilar solidario, ustedes lo hacen universal. Esa sería la Así primera es. diferencia. Sí, La y las segunda pensiones diferencia es que serían, la capitalización individual pasa a ser ahorro colectivo. así es.
Y finalmente el ahorro voluntario se mantiene, supongo, en líneas similares. Sí, La, pero otro detalle, que finalmente con este sistema, lo que también es una diferencia sustantiva al sistema de FP actual es que habría derecho a la pensión, ¿sí? Todos tendríamos derecho a la pensión y además esta pensión sería vitalicia, ¿sí? O sea, un monto que no va a ir disminuyendo en el tiempo, ¿sí? Esa es Yo otra creo indudablemente que diferencia el tema de fundamental. pensiones es un tema extraordinariamente complejo y probablemente vamos a seguir discutiendo de esto en el futuro. Te propongo pasar a un tema que me parece interesante, una pregunta que llegó, de hecho tenía algo parecido. Cuando uno habla del estado de bienestar, que es un estado, digamos, donde ustedes se quieren mover, a mí me gustaría saber si ustedes tienen algún país donde uno mira este modelo y dice, mire, aquí así nos gustaría vernos, a esto nos gustaría parecernos. ¿Hay algún referente para la gente que pueda decir, para allá vamos, así nos queremos ver en un tiempo? A ver, no hay un único país, ¿sí? O sea, por ejemplo, en materia de pensiones tenemos como referentes a Suecia, que tiene cuentas nacionales, a Canadá, que tiene ahorro colectivo. Eh, en materia, por ejemplo, de Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo, miramos a Uruguay. Evidentemente, Europa siempre está... eh, como un referente, los diversos países de Europa, con las diversas políticas, están como referente. No es un único país, pero sí es un norte, ¿sí? O sea, en esta idea, ¿no? de lo que comentábamos antes, de que haya un Estado que puede conducir, un Estado que hace alianzas con los privados para fortalecer el desarrollo de los países, y un Estado que por supuesto cuida a su gente, ¿no? Que otorga derechos sociales, que es un Estado garante de la materialización de esos derechos. Lo podemos ver en muchos de los estados de bienestar, pero claro, hay diversos matices, y esa es la ventaja en el fondo de ir un poquito más atrás, ¿no? O sea, tenemos el efecto demostración ahí como una posibilidad de ahorrarnos errores, ¿no? Sí. ¿Gonzalo? Oye, nos preguntan también, nos llegó una pregunta acerca de algo que aparece mencionado, fue mencionado en tu presentación y aparece mencionado muchas veces en el programa, el tema la, del enfoque de género como uno de los pilares del programa. Y nos preguntan, Ujú. una economía con equidad de género, ¿qué significa? Nuevas leyes, igualdad salarial, bonos de igualdad. ¿Qué cambios culturales implica a nivel país? Mm. Bueno, son hartas las diferencias que hay que hacer, porque hasta el momento la mayoría de los modelos de desarrollo imagina que son neutrales al género, ¿sí? Y no es así. O sea, la economía feminista lo que nos enseña es que las distintas políticas que se implementan afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres. En nuestra perspectiva, por cierto, habría que, y también en un esfuerzo conjunto con lo que se está haciendo en la Convención Constitucional, que es altamente esperable que consagre varias cosas en materia de igualdad de género, ¿no? Pero así como en términos más gruesos, por ejemplo, si queremos avanzar en el cambio cultural que significa en el fondo tener igualdad, evidentemente algo muy importante es poder tener educación no sexista, ¿sí? Y ahí hay que avanzar en eso a nivel del sistema educativo de manera muy significativa, porque estamos muy lejos de eso. Seguimos reproduciendo una educación muy estereotipada, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, a nivel de las matemáticas. Las niñas en Chile no son formadas en matemáticas del mismo modo que son los niños, ¿sí? O sea, la gracia de pertenecer a la OECD nos permite compararnos con otros países. Y
Y lo que vemos en otros países es que no siempre, por ejemplo, a las niñas se les va peor que a los niños en matemáticas. Esa es una historia que vivimos en Chile, que efectivamente vive en otros países, pero hay países donde no hay diferencias en el desempeño en las pruebas estandarizadas entre hombres y mujeres, y hay países incluso donde a las mujeres se les va mejor que a los hombres en matemáticas, ¿sí? Y eso te está hablando de que, por supuesto, no hay nada asociado a la biología de cada uno de los sexos, sino que depende en el fondo de cómo son estimulados y desarrolladas esas habilidades en el sistema educativo. Entonces ahí hay algo muy importante que avanzar. Y por otro lado, y esto es fundamental, en Chile el modelo, el sistema, en el fondo, adjudica la responsabilidad de la familia a las mujeres. ¿Sí? O sea, no es solo un asunto cultural. Nuestro Código del Trabajo, por ejemplo, hace responsables de la familia solo a las trabajadoras. ¿Sí? O sea, los trabajadores padres en Chile no tienen derecho a cuidar. ¿Sí? Y eso establece finalmente costos de contratación distintos para hombres y para mujeres. ¿Sí? O sea, las mujeres en términos relativos efectivamente somos más caras por estar asociadas a una serie de beneficios o derechos a cuidar, como el prepostnatal, el postnatal parental, la sala cuna, el derecho a alimentación, la licencia por enfermedad grave del hijo menor de un año, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos emparejar esa cancha y otorgarle a los padres el derecho a cuidar, que en este momento no lo tienen. Y por otro lado también, otro cambio que habría que hacer es entender no solo la corresponsabilidad como un asunto entre hombres y mujeres, entre padre y madre, sino que también entender la corresponsabilidad como un asunto social, ¿sí? Donde en el fondo todos con nuestros impuestos, por ejemplo, contribuimos a un sistema nacional de cuidado, porque lo que ocurre actualmente es que se entiende la responsabilidad del cuidado como un asunto privado. Y cuando es un asunto privado, es un asunto de la familia. Y cuando es un asunto de la familia, entonces termina siendo un asunto de las mujeres, ¿sí? Y lo que tenemos que comprender es que somos todos responsables de eso. Entonces, tienen que haber dispositivos de delegación de cuidado provistos por la sociedad, porque en el fondo lo que ocurre ahora es que el Estado, digamos, el modelo, asume como que el trabajo de las mujeres, el trabajo gratuito de las mujeres es infinito, ¿no? Y en el fondo nosotras, con nuestro trabajo gratuito, estamos subsidiando y en el fondo parchando las deficiencias del Estado en materia de proveer infraestructura y servicios de cuidado. Paula, se propone una reforma tributaria. Se propone limitar el derecho de los empresarios hoy día a despedir por necesidades de la empresa. Se propone la negociación colectiva por rama. Se propone una jornada laboral de 40 horas y una reducción de una jornada laboral. Y con todos estos elementos, ¿cómo se obtiene la confianza del empresariado? Agregaría, Mauro, Sí. se propone una cotización adicional de pensiones de cargo del empleador, que también es un También. Claro. Primero, ¿cómo se logra la confianza del empresariado con todas estas medidas? Y en segundo lugar, ¿cómo se aumenta la productividad con todas estas medidas? Porque obviamente todo esto requiere una recaudación importante. De hecho, ayer el presidente Piñera mencionó que los programas de gobierno no recogen el aumento de productividad, que es absolutamente necesario para el desarrollo de los países. Primero, ¿cómo se gana la confianza del empresariado con todos estos elementos? Sí. A ver, yo diría lo que conversábamos antes y que también está en nuestra presentación, ¿no? O sea, la confianza tenemos que construirla al menos llegando al consenso de que no podemos seguir como estamos, ¿sí? O sea, no hacer nada, no otorgar derechos sociales, no hacer un nuevo pacto social en el fondo donde todos nos sintamos parte, es el peor negocio que podemos hacer, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos ofreciendo es finalmente eso, ¿no? La certidumbre de que tenemos, por ejemplo, una preocupación por el cambio climático, de que queremos fuertemente invertir en todo lo que nos permita sortear de la mejor manera posible el cambio climático, y al mismo tiempo
lo sostenible es poder, en el fondo, hacer todos estos ajustes que están vinculados con justicia social, ¿sí? O sea, nuestro país es muy injusto, y eso tiene costos, y tiene costos también para los empresarios, ¿sí? O sea, lo vimos con el estallido social. Los empresarios ya saben qué es lo que pasa cuando ocurre una revuelta social. O sea, con la revuelta social perdemos todos, ¿sí? Pierde la economía, sobre todo porque para funcionar se necesita estabilidad. Y todas estas medidas que tú comentabas, claro, efectivamente representan un mayor costo para los empresarios, pero está a cambio del otro, ¿no? Y por supuesto, además, son cambios que son graduales, ¿sí? O sea, no es que se aprueba la reforma de pensiones y al día siguiente los empleadores van a tener que cotizar los 6 puntos que estamos proponiendo de cotización, ¿no? O sea, no es de un día para otro. Hay una transición gradual hacia eso. Y bueno, y por cierto, el desafío de la productividad eh, es muy, muy interesante. La verdad es que ahí precisamente el desafío más grande, aunque ustedes no lo crean, lo tienen las grandes empresas, ¿sí? Rafael Berguán, en su reciente cuenta pública de la Comisión Nacional de Productividad, nos decía eso. O sea, las grandes empresas en Chile están muy cómodas, ¿sí? No hay empresas medianas, por ejemplo, que las desafíen. Entonces, él mostraba cuadros comparativos con la productividad de la OECD en términos de las empresas más pequeñas y las empresas grandes. Y claro, todas las empresas chilenas comparativamente tienen menor productividad que las de la OECD, pero la brecha de las grandes es casi el triple de la brecha de las empresas más chicas. Y eso lo que te está dando cuenta es que las empresas grandes, son las que tienen más espacio para crecer en productividad. Y ahí, de nuevo, la gran dificultad que nosotros tenemos es el modelo de desarrollo. O sea, nosotros tenemos la productividad que nos merecemos, básicamente. O sea, nuestro modelo extractivista es un modelo que no requiere, por ejemplo, una mano de obra más calificada. Nosotros tenemos casi, dentro de la población adulta, casi el 60% de la población adulta tiene como máximo cuarto medio. Y así anda nuestro país, ¿sí? O sea, no hay un desarrollo industrial que demande trabajadores más calificados. Tenemos una educación que luego en la adultez se refleja, por ejemplo, en la PIAC, que es como esta prueba CIMSE, pero para los adultos, digamos, donde nos indica que la mayoría de la gente, casi la totalidad de la gente, no entiende lo que lee. O sea, que los niveles de comprensión lectora son bajísimos, que la gente es incapaz de redactar sus ideas, etc. Entonces, hay un esfuerzo muy relevante que hacer a nivel de la educación escolar. O sea, en muchos casos, los 12 años que nos pasamos en el colegio no sirvieron para nada, ¿sí? Entonces, y obviamente también el esfuerzo que se puede hacer con las alianzas entre el vínculo que se puede hacer con los CFT y las pymes, por ejemplo, para apoyar técnicamente. Ya la presidenta Bachelet inició esta red, en el fondo, de CFT estatales. Todo eso va contribuyendo a mejorar la productividad, pero claro, pero por cierto, son desafíos no tan de corto plazo, pero sin duda está dentro de lo que es parte del diagnóstico, el estancamiento, y por lo tanto eso sí o sí hay que enfrentarlo. Vamos a ir a una última pregunta. Yo te agradezco más la disposición y el tiempo, Paula.
vamos a una última pregunta para ir cerrando ya. Gonzalo, la última pregunta. Bueno, Paula, muchas gracias y agradecemos también a toda la gente que ha participado, que nos ha mandado preguntas. Tratamos de representar de la mejor forma las inquietudes que fuimos recibiendo. Mi última pregunta, Paula, es hacer un poco de imaginación y ponernos en el 12 de marzo del 2022, donde va a haber un nuevo ministro, o quizás ministra, ¿cierto? Quizás el 2022 es el año donde vamos a tener por primera vez una ministra de Hacienda mujer en Chile. Y esa ministro o ministra de Hacienda se va a enfrentar a una economía con un déficit fiscal brutal, ¿cierto? Perdónenme la palabra, con una economía con presión inflacionaria, con una economía que además funcionó durante el 2021 en esteroides, gracias al IFE y a los retiros. ¿Cómo lidiar con eso? Y además con una enorme expectativa, independiente de quién sea el candidato ganador, ¿cierto? ¿Cuál es el plan finalmente, o tienen algún plan para recuperar de alguna manera cierto nivel de sostenibilidad fiscal? Sí. Ay, yo quisiera que hubiese ministra de Hacienda, por cierto, y creo que la disponibilidad de nuestro gobierno va a hacer esa y más, digamos. O sea, Gabriel tiene un convencimiento con la paridad muy profundo, ¿no? Pero, como bien tú dices, chuta, se le viene muy dura la pega al próximo ministro o ministra de Hacienda, así es que en ese sentido preferiría que fuera un hombre y cuando la cosa un poquito se calmara, le tocara a una mujer, pues si no va a ser medio terrible la experiencia, ¿no? Fuera de broma, evidentemente va a venir muy duro. Nosotros estamos estudiando la ley de presupuestos para ver en el fondo qué se puede hacer con estos 700 millones que nos dejaron de libre disposición. Hay continuidad para algunas medidas que puedan en el fondo colaborar con la reactivación. Por cierto, si es que todo va bien con la crisis sanitaria, porque todo evidentemente depende de una nueva ola que ojalá no se produzca, ¿no? Pero si no se produce, todo nuestro foco va a estar, por supuesto, en reactivar la economía real. O sea, como tú bien decías, el crecimiento económico de este año, que ha sido extraordinario, ha estado dado por el consumo, no por la oferta, y nosotros lo que queremos, por supuesto, es aumentar la producción, y en eso, bueno, ya lo hablamos, ¿no? Todo lo que tenemos pensado en términos de inversión verde es, es, es para nosotros fundamental. eh, Poder activarlo, obviamente, como decíamos, con un foco especial en las pymes y en los sectores que se vieron más perjudicados, como el turismo o el sector cultural, que sabemos que lo han pasado pésimo y que tienen una alta expectativa de recuperación. Pero sí, o sea, sabemos que el desde viene muy complicado. O sea, eh, imagínate estar estrenando un gobierno con estas condiciones, no es lo óptimo. Pero confiamos en que vamos a poder sortearlo y contar con el apoyo, en el fondo, de la ciudadanía, porque en el fondo saben que votando por nosotros hay un plan, hay un horizonte de garantía de derechos sociales, de un nuevo pacto social que haga de Chile un país justo, ¿sí? Entonces, en eso nosotros basamos la confianza que el pueblo puede tener por nosotros y a través de su voto. Sí, bueno. Gracias, Paula. Yo te quiero agradecer en nombre de la universidad y en nombre de la Facultad de Ingeniería y Negocio y Comunicaciones y Arte y de nuestra rectora también, tu tiempo, tu entusiasmo además y todo lo que nos has comentado que resulta sumamente importante. Lo que uno puede mirar como conclusión es que existe cierta coincidencia en los diagnósticos y probablemente lo que queremos conversar son, a partir de ese diagnóstico, los caminos
de resolución de estos problemas, y para eso se hace este ciclo económico aquí en la Universidad de las Américas. Así que gracias por tu tiempo, espero que nos podamos encontrar en un futuro para seguir conversando de lo que viene. Gracias a ti también, Gonzalo, por habernos Mauro. aquí una vez más, un agrado compartir contigo, y agradecido también de la gente que nos acompañó. Un abrazo grande para todos y nos estamos encontrando el próximo miércoles con un nuevo espacio de este ciclo económico de las candidaturas presidenciales. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Paula. Nos vemos. Gracias. Chao, Nos chao. vemos.